conferencia Responsabilidad Civil por Infracción Marcaria. Para esta conferencia nos acompaña la doctora Lola Candelaf de Francia. Ella es abogada de la Universidad de Grenoble en Francia, con LLM en Derecho Comercial Comparado de la Universidad de McGill en Canadá y maestría en Derecho de la Propiedad Industrial de la Universidad Panthéon-Assas de París. Actualmente es socia directora del Departamento Propiedad Intelectual e Industrial de la Oficina Muñoz Abogados en Bogotá. Doctora Lola, bienvenida. Buenos días. Primero quería agradecer al Instituto Colombiano de Responsabilidad Civil y del Estado y al APLGIS por invitarme a ese evento, y en particular al doctor Polanía. Vamos a empezar entonces a tratar del tema de la responsabilidad civil en materia de marcas, que se materializa a través de la acción por infracción marcaria. Esto es, cuando un tercero explota una marca registrada sin autorización del titular. La facultad del titular de defender su marca y su derecho de exclusividad forma parte del objeto específico del derecho de propiedad, que es la exclusividad, y que tiene como propósito protegerlo de competidores que pretenden aprovecharse de la reputación y de la posición del signo. Es igualmente una manifestación de la función esencial de la marca, que es la de garantizar al consumidor el origen empresarial de los productos o servicios identificados. El derecho marcario es un derecho de propiedad y la acción por infracción marcaria se asimila a una acción reivindicatoria. La acción reivindicatoria, o pues acción de dominio, como ya saben, es la que adelanta el dueño de un bien contra el actual poseedor para obligarlo a que lo restituya. En teoría, la acción por infracción marcaria permite al titular del derecho de propiedad intelectual restablecer su derecho al estado anterior a la infracción cometida y permite asimismo al demandante obtener del juez medidas en reparación de las consecuencias de la infracción sufrida. Sin embargo, el derecho marcario es sumamente vulnerable por recaer sobre un bien inmaterial. Si bien la acción de infracción marcaria puede asimilarse a una acción reivindicatoria, el titular no puede reclamar la simple devolución del bien, como lo haría el titular de un bien de propiedad real, en razón de la naturaleza intangible del derecho y del carácter parcial de la sustracción del mismo por el infractor. La naturaleza de las marcas permite que terceros puedan infringir el derecho de exclusividad reproduciendo el signo reiteradamente en los más diversos lugares de manera concomitante, reflejándose en un número importante y creciente de infracciones marcarias. Como ya saben, es posible copiar una marca que sea en China o al mismo tiempo en Estados Unidos o bien en Colombia. En consecuencia de lo anterior, se hizo necesaria e indispensable la adaptación de los principios tradicionales de la responsabilidad civil para la adecuada protección de los derechos de propiedad intelectual. Es así como el Acuerdo sobre los ADPIC estableció por primera vez parámetros internacionales para la observancia de los derechos de propiedad intelectual y, en particular, el artículo 41 del acuerdo obliga a las partes a establecer procedimientos de observancia que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora, con inclusión de recursos ágiles para prevenir la infracción y de recursos que constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones. A nivel regional, la adhesión 486 de 2000 de la Comunidad Andina incluye las disposiciones mínimas exigidas por el Acuerdo sobre los ADPIC y deja a los Estados miembros la responsabilidad de regular internamente el procedimiento de la infracción marcaria. En Colombia es la Ley 1648 de 2013
sancionada en cumplimiento de los compromisos adquiridos por Colombia con la firma del TLC en 2011 con Estados Unidos, que establece medidas que buscan promover una mayor eficiencia para el ejercicio de la propiedad industrial. Pero a pesar de lo anterior y de las leyes que se adoptaron, en la práctica los titulares de registros marcarios siguen enfrentándose a muchos obstáculos al momento de defender y hacer respetar sus derechos. Con esa conferencia tengo como objetivo esbozar unos lineamientos que permitan atender con más eficacia las necesidades de los titulares de derecho y, a partir de la experiencia normativa, doctrinaria y jurisprudencial de la Unión Europea y en particular de Francia, definir unas respuestas a ese problema. En la Unión Europea, esa necesidad de disuadir a los infractores de marca cometer los comportamientos infractores se refleja en la expedición de la Directiva 2004/48, relativa a las medidas y procedimientos destinados a garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual. Esa norma, inspirada en los artículos 41 a 50 del Acuerdo sobre los ADPIC, armonizó el régimen de la propiedad marcaria vigente en todo el territorio de la Unión. Mi propuesta consiste en remedios específicos para facilitar la defensa de los derechos marcarios en materia de responsabilidad civil, en especial en lo que se refiere a la determinación de la existencia del daño y en la evaluación del quantum reparatorio. Las dificultades que enfrentan los titulares de derechos marcarios al iniciar una acción por infracción marcaria son bien conocidos. Sin embargo, esa situación no debería tener como consecuencia que el infractor resulte liberado de su obligación de resarcimiento del daño causado. Una primera dificultad consiste en acreditar la existencia de la infracción, no tanto cuando la marca es idéntica a la marca registrada, sino cuando es una marca similar o una marca que pretende identificar productos o servicios similares. Para superar esa dificultad, propongo revisar la teoría europea de la apreciación global del riesgo de confusión, facilitando así la acreditación de la existencia de la infracción. Una segunda dificultad consiste en demostrar que esa infracción resultó en una afectación de los intereses del titular, y es decir, en un daño patrimonial. Frente a esa problemática, conviene adoptar una presunción legal del daño que garantizaría el resarcimiento por violación de la exclusividad a la que tiene el derecho el titular. El artículo 155 de la Decisión 486 de 2000 determina los actos que no pueden realizar los terceros sin consentimiento del titular de la marca. El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar sin su consentimiento actos de explotación de la marca y, en particular, según el literal D de este artículo, usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos, se presumirá que existe este riesgo de confusión. La última línea de la norma referida trata de la infracción por reproducción. Cuando el signo reproduce en todos sus elementos el signo registrado, para identificar productos o servicios idénticos y perteneciendo a la especialidad de la marca. En este caso, el tercero comete una usurpación irrefutable del derecho del otro y se hace innecesario evaluar el riesgo de confusión. Se constata de inmediato la infracción marcaria. La dificultad emerge entonces cuando se trata de un signo idéntico que identifica productos no idénticos pero similares,
o en casos de imitación, cuando el signo no es idéntico pero similar y que pretende identificar productos o servicios idénticos o similares. En estos casos, para que se caracterice la infracción, será necesario demostrar que el uso del signo en el comercio afecta la función esencial de la marca, esto es, la garantía de origen, mediante la existencia de un riesgo de confusión. En la Comunidad Andina, como en la Unión Europea, no hay responsabilidad civil si no hay riesgo de confusión entre las marcas, pero es en la apreciación del mismo que reside la diferencia de interpretación y aplicación de la norma. En la Unión Europea, el método de apreciación del riesgo de confusión se caracteriza por el análisis global. El considerando 11 de la Directiva 2008/95 indica que la apreciación del riesgo de confusión depende de numerosos factores y en particular del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que de ella pueda hacerse con el signo utilizado o registrado, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos y servicios designados. Al respecto, la Corte de Justicia de la Unión agregó que el riesgo de confusión debe ser apreciado globalmente teniendo en cuenta todos los factores pertinentes. La apreciación del riesgo de confusión en la Unión Europea toma entonces en cuenta de manera simultánea todo tipo de factores, criterios que deben considerarse como interdependientes. Este método de apreciación global existe en Colombia bajo el título de Teoría de la Interdependencia. Ese método fue citado en varias ocasiones por la oficina marcaria en los términos siguientes. La teoría de la interdependencia, como su nombre lo indica, implica reciprocidad, interrelación, correspondencia y dependencia entre los signos que se comparan y los productos o servicios. La teoría surge del análisis del riesgo de confusión y de la apreciación simultánea de los factores que para el estudio del mismo se toman en consideración, esto es, la semejanza o identidad de los signos y de los productos o servicios. Por tanto, la teoría de la interdependencia no permite abordar de manera conjunta e integral los componentes que generan el riesgo de confusión, la marca y el producto o servicio, así que solo la interrelación o dependencia que se genere nos lleva a aplicar la causal de irregistrabilidad. Por tanto, al apreciar el riesgo de confusión, es necesario establecer una correlación entre el grado de similitud de los productos o servicios y el grado de similitud de los signos. A diferencia de la apreciación global europea, la teoría de la interdependencia se limita en Colombia a la interrelación entre el grado de similitud de los signos y la conexidad competitiva existente entre los productos o servicios. Ambos métodos excluyen como principio la disociación de manera hermética de la comparación de los signos y de los productos o servicios. No obstante, en la práctica es frecuente que el juez colombiano concluya la ausencia de riesgo de confusión y por tanto la ausencia de infracción marcaria tras el único examen de los signos sin siquiera comparar los productos o servicios, una solución que es claramente contradictoria con la teoría de la interdependencia. Una vez demostrado que el derecho exclusivo del titular de la marca ha sido violado, bien sea por reproducción o por imitación, es clara la afectación de los derechos y de los intereses del titular. No obstante, probar la existencia de un daño como consecuencia de la infracción a un derecho intangible no es sencillo y adoptar una presunción legal garantizaría el resarcimiento por violación de la exclusividad a la cual tiene derecho el titular. De acuerdo con la teoría clásica de responsabilidad civil, la prueba de la infracción no es suficiente para obtener la indemnización y también debe probarse la existencia del daño. No obstante, las dificultades para probar la existencia del daño causado por una infracción no deberían permitir al infractor eximirse de su obligación de reparar. En las jurisprudencias europeas y francesas, se ha establecido una presunción del daño para suplir esa misma dificultad,
Una vez acreditada la existencia de la infracción, se infiere que de la misma resultó un daño y una afectación de los intereses del titular del derecho. El primer parágrafo del artículo 13 de la Directiva 2004/48 establece que los Estados miembros garantizarán que las autoridades judiciales competentes ordenen a instancia de la parte perjudicada al infractor que, a sabiendas o con motivos razonables para saberlo, haya intervenido en una actividad infractora, el pago al titular del derecho de una indemnización adecuada de los daños y perjuicios efectivos que haya sufrido como consecuencia de la infracción. De esta disposición, se entiende que toda infracción resultada en la indemnización de daños y perjuicios sufridos por el titular y por ende que el daño se presume. Es preciso mencionar que la obligación de resarcimiento en materia marcaria no requiere mala fe. Es decir, que cualquier infracción de un derecho de propiedad intelectual compromete a la responsabilidad civil de su autor sin que sea necesario demostrar o examinar elementos subjetivos como la mala fe. La filosofía que respalda esa presunción consiste en que la violación de los derechos exclusivos resulta necesariamente en un daño al patrimonio del titular que debe repararse. Jurídicamente, la presunción del daño ha derivado del derecho de bienes tradicional. El artículo 545 del Código Civil francés dispone que nadie puede ser obligado a renunciar de su propiedad, excepto por causa de utilidad pública y con una indemnización justa y previa. Según la jurisprudencia francesa, la invasión de la propiedad permite al afectado iniciar una acción por daños con base en la Ley Común de la Responsabilidad Civil. Esta acción no solo repara el daño causado directamente por la afectación, sino también el daño resultante de la violación de los derechos de propiedad en sí. La afectación de los derechos de la propiedad es un daño en sí y permite reclamar indemnización sin importar que de la afectación deriven o no daños materiales. Esta perspectiva se deriva de una decisión de la Corte Suprema de la Sala Civil de la Corte de Casación, proferida el 12 de diciembre de 1893, y esa jurisprudencia ha sido constante respecto a casos de invasión de la propiedad. En este sentido, los jueces franceses concuerdan perfectamente con la teoría expuesta ayer por el doctor Moreno Quijano, considerando que el daño es la invasión de la esfera jurídica ajena. De acuerdo con esa lógica, las Cortes han admitido que, al igual de la invasión de la propiedad real, la infracción de los derechos de propiedad industrial genera automáticamente un perjuicio para su titular. Este análisis corresponde a la perfección con la naturaleza real de los derechos de propiedad industrial exigibles erga omnes. Cualquier duda al respecto se disipa con la lectura de una sentencia del año 1989 de la misma Corte de Casación francesa, según la cual, en casos de infracción marcaria, los tribunales no están obligados a fundamentar sus decisiones en las reglas de responsabilidad civil, sino en la afectación realizada a un derecho de propiedad inmaterial oponible a todos, extrayendo así la propiedad intelectual e industrial de la esfera y de las reglas tradicionales de responsabilidad. Así las cosas, la más alta jurisdicción civil francesa admite que los tribunales deduzcan el daño de la existencia de la infracción de los derechos de propiedad intelectual, mientras que la evaluación del quantum reparatorio queda sometida al poder soberano de los jueces. En Colombia, la presunción del daño por infracción marcaria podría deducirse del artículo 1615 del Código Civil sobre la causación de perjuicios, el cual establece que si la obligación es de no hacer, se debe la indemnización de perjuicios desde el momento de la contravención. En efecto, frente a un derecho marcario, es obligación de los terceros, entre otras conductas, no reproducir o imitar el signo registrado para identificar productos o servicios en el mercado. La presunción del daño, una vez verificada la infracción de los derechos marcarios,
está igualmente prevista en varios acuerdos internacionales suscritos por la República de Colombia. En este sentido, el artículo 45 del Acuerdo sobre los ADPIC prevé que las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar al infractor que pague al titular del derecho un resarcimiento adecuado para compensar el daño que éste haya sufrido debido a una infracción de su derecho de propiedad intelectual. De igual manera, el artículo 1611 del TLC suscrito con Estados Unidos en 2011 establece en su parágrafo 7 que cada parte al acuerdo dispondrá que en los procedimientos judiciales civiles las autoridades estarán facultadas para ordenar al infractor que le pague al titular del derecho una indemnización adecuada para compensar los daños sufridos como resultado de la infracción. Ninguno de esos textos somete la obligación de resarcimiento a la prueba de la existencia del daño que se presume para garantizar la efectiva observancia de los derechos de propiedad industrial. Recordemos que en aplicación del artículo 615 del Código de Comercio, el demandante puede solicitar a la autoridad judicial la aplicación de esos textos dentro de un proceso de infracción marcaria, toda vez que la presunción del daño es realmente una ventaja para el titular del derecho marcario que deriva de convenciones suscritas y ratificadas por Colombia en materia de propiedad intelectual. Finalmente, a la interrogante referida a si el hecho dañoso constitutivo de la infracción por sí solo da lugar automáticamente a la generación de un daño, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en una sentencia de 2014, afirmó que el hecho generador del daño debe ser analizado por la autoridad competente para verificar si por su sola existencia puede ocasionar un daño al titular de un derecho de propiedad industrial. Por esta decisión, el Tribunal de la Comunidad Andina reconoce al juez la facultad de presumir el daño de la infracción al derecho como hecho generador. Adoptar la presunción del daño consiste realmente en darle eficacia a la norma que exige la reparación del daño causado por una conducta infractora de los derechos de propiedad industrial. Eliminar los obstáculos que derivan de una obligación de probar la existencia de un daño permitiría disuadir con mayor contundencia a la comisión de conductas infractoras. Facilitada la determinación de la infracción y establecida la obligación de indemnizar el daño sufrido gracias a una presunción legal, el titular del derecho marcario se enfrenta a una tercera dificultad, la de evaluar el quantum reparatorio. En materia de responsabilidad patrimonial, Colombia, como ya saben, a seguir los pasos de culturas jurídicas de corte civilista, como la francesa, que concibe la responsabilidad como un mecanismo de indemnización frente al daño sufrido. La responsabilidad civil gravita sobre el principio de la reparación integral, que es consagrada legalmente en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, según el cual la víctima del perjuicio debe ser llevada a la situación en que estaría de no haber ocurrido el hecho dañoso. Por ello, la indemnización no puede ser fuente de enriquecimiento para la víctima y su finalidad es reintegrar pecuniariamente el derecho e interés conculcados con el hecho ilícito. Sin embargo, el principio de reparación integral es objeto de numerosas críticas en materia de propiedad intelectual por ser poco disuasivo e inadecuado al momento de evaluar el quantum reparatorio. En efecto, en aplicación de dicho principio, el monto de la indemnización depende de manera directa con la capacidad del titular de explotar su marca. Un infractor que supo ocupar el mercado de manera más eficaz que el titular de la marca conservará la mayor parte de sus beneficios, ya que el titular no hubiera podido obtener las mismas ganancias y por lo tanto no fue privada de recibirlos y no será indemnizada. Por regla general, el infractor será condenado a pagar lo que hubiera pagado como regalías en virtud de una licencia de uso,
lo que constituye en muchos casos una suma significativamente inferior a lo que ha ganado como consecuencia de la infracción. El artículo 243 de la decisión 486 de 2000 enuncia en forma no exhaustiva los criterios que deben tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización. En este marco, serán indemnizables el daño emergente y el lucro cesante, perjuicios patrimoniales por excelencia de la responsabilidad civil. Pero el artículo también menciona la necesidad de tener en cuenta el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia marcaria, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias que se hubieran concedidas. No obstante, al dar elementos precisos que prueban la cuantía del daño, el demandante daría a conocer tanto al infractor como a competidores información valiosa sobre la organización de su empresa que podrían ser usadas en su contra. En consecuencia, es clara la necesidad de encontrar mecanismos alternativos para garantizar la reparación justa del daño sufrido por la infracción marcaria. Para remediar esas diferencias e incrementar el poder disuasorio de la acción por infracción marcaria, el juez puede usar las herramientas dispuestas por el mismo artículo. La primera es una innovación introducida por el literal B del artículo que permite incluir dentro de los factores de evaluación los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción. Y la segunda es usar la expresión entre otros que otorga la posibilidad de tener en cuenta otros tipos de factores como el daño inmaterial. Como todas las transgresiones lucrativas, la infracción marcaria no puede ser efectivamente reprimida solo por vía de responsabilidad civil. Ninguna disuasión puede resultar de una condena que deja beneficios al infractor. Aunque esa función disuasoria de la indemnización no es fácilmente aceptada por la doctrina, por el temor referencial que provoca la figura del daño punitivo, es claramente afirmada como objetivo de tratados internacionales suscritos por la República de Colombia. El artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC establece que los miembros adoptarán medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual con inclusión de recursos ágiles para prevenir las infracciones y que constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas conductas lesivas. De igual manera, el artículo 1611 del TLS dispone en su parágrafo 8 que las partes establecerán indemnizaciones preestablecidas en una cantidad suficiente para compensar al titular del derecho por el daño causado por la infracción y que se constituyan en disuasorios frente a futuras infracciones. Aclaro que Colombia adoptó la modalidad de las indemnizaciones preestablecidas mediante el decreto 2264 de 2014. Sin embargo, el juez sigue aplicando el principio integral al momento de fijar la indemnización, impidiendo que esa medida cumpliera con el objetivo disuasivo del TLS. La decisión 486 de 2000 estableció nuevas reglas frente a la observancia de los derechos de propiedad industrial, en particular en su literal B, donde se establece que para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción. Esa nueva alternativa para la evaluación del quantum se encuentra en términos parecidos en la Directiva 2004/48 de la Unión, que establece que en su considerando 26, que al momento de determinar el monto de la reparación se tendrán en cuenta todos los aspectos pertinentes, como los beneficios dejados de obtener por el titular del derecho o los beneficios ilícitos obtenidos por el infractor. Tanto la decisión 486 de 2000 como la Directiva 2004/48 hacen referencia a un nuevo criterio propio al infractor. La evaluación de la indemnización ya no debe focalizarse exclusivamente en la víctima de la infracción. En consecuencia, el régimen de la reparación establecido en materia de derechos marcarios y de propiedad industrial
Se aleja entonces de los principios tradicionales de la responsabilidad civil y permiten al juez reconocer mecanismos no exclusivamente reparatorios. Esas disposiciones causaron en ambos territorios, como pueden pensarlo, debates sobre la naturaleza y finalidad de la reparación y de la indemnización. Se adujo el respeto al principio establecido de la reparación integral y un peligroso giro hacia el reconocimiento de daños punitivos, categoría que se entiende contraria a los principios civilistas. Si la actividad del infractor es rentable, no significa que el demandante hubiera podido obtener las mismas ganancias y, en consecuencia, los beneficios obtenidos por el infractor no hacen parte del perjuicio. Algunos consideran que asignarlos al demandante gracias, un enriquecimiento sin causa. Realmente, no se trata de daños punitivos, sino de responder exactamente a la afectación y de restaurar la exclusividad del derecho. La norma indica que la indemnización debe ser adecuada, pero no la limita al perjuicio, lo que implica que se puede superar el mismo precisamente tomando en cuenta los beneficios obtenidos por el infractor. No se trata, por tanto, de reducir la indemnización al importe del beneficio obtenido por el infractor, sino de tenerlo en cuenta al momento de evaluar la cuenta de la reparación, del mismo modo que se deben atender por mandato de la norma los demás criterios de evaluación. Se trata de un régimen sui generis específicamente diseñado para responder a las necesidades de la propiedad intelectual. La función de resarcimiento de la responsabilidad civil y los principios de valoración del daño pueden ser objeto de reevaluación para incorporar nuevos paradigmas que extienden el rango de aplicación más allá de la simple indemnización de la víctima. En adición a lo anterior, y para omitir una discusión sobre un enriquecimiento sin causa, la inclusión en el cálculo de los beneficios obtenidos por el infractor podría también interpretarse como una restitución de los frutos civiles del titular como propietario de la cosa inmaterial. La explotación de la marca, el infractor se apropia de los frutos civiles del objeto inmaterial protegido que no le pertenece. En consecuencia, la infracción marcaria consiste en una malversación de los frutos de su propiedad y el titular del derecho está legitimado para exigir su devolución integral. La cuestión de determinar las pérdidas sufridas por el titular como consecuencia de la infracción ya no es esencial. Todo es que el juez puede incluir en el cálculo de la indemnización los beneficios obtenidos por el infractor como lo permite la norma. Como lo afirma el profesor Michel Vivant, esa inclusión no es escandalosa ni contraria a los principios civilistas, sino completamente legítima, y los jueces no deben petrificarse con la idea de alejarse al principio de reparación integral. Restaurar al titular de los derechos en su situación de exclusividad es permitirle recuperar los ingresos obtenidos por el infractor cuando ignoro dicha exclusividad. La acción por infracción marcaria no es una simple acción en responsabilidad civil, y es el momento de considerarla seriamente, teniendo en cuenta su función preventiva en conjunto con su función de resarcimiento. Finalmente, y para cumplir con el objetivo disuasorio de la infracción marcaria, el juez podría incluir dentro del cálculo de la indemnización el daño inmaterial sufrido por el titular como consecuencia del comportamiento del infractor. El daño inmaterial se define como aquel que carece de contenido económico, cuya existencia y cuya extensión no son evaluables en dinero. El catálogo de daños inmateriales es amplio y abarca, además del daño moral, otras tipologías como el daño de vida de relación, la alteración de las condiciones de existencia, el daño a la salud y la afectación a derechos individuales de carácter fundamental. El ordenamiento jurídico colombiano acepta que pueden existir cosas que tengan un valor afectivo o sentimental cuya destrucción o deterioro por el hecho ilícito puede dar lugar al daño moral. Sin embargo, nos podemos preguntar si
Esa categoría de daños aplicaría a la reparación por daños y perjuicios de una infracción de un derecho intangible. La decisión 486 de 2000 no prevé explícitamente la posibilidad de incluir el daño inmaterial dentro de la evaluación del quantum indemnizatorio. Sin embargo, tampoco la excluye, como se deduce de la fórmula, entre otros, en la redacción del artículo 243 de la decisión 486 de 2000, que establece de manera no exhaustiva los criterios de evaluación de la indemnización. El daño inmaterial no fue contemplado en el artículo 45 del Acuerdo sobre los ADPIC, tampoco en el artículo 1611 del TLC firmado con Estados Unidos, y en consecuencia no existe norma alguna que exige al juez colombiano tener en cuenta el daño moral, como tampoco hay norma que lo prevea en el ámbito de la responsabilidad civil propiamente dicha. Se trata de una categoría de creación y formación jurisprudencial que podría extenderse a la reparación de los derechos de propiedad intelectual. Con todo, la Constitución Política garantiza en el artículo 15 el respeto al buen nombre y en el artículo 21 el derecho a la honra. Se trata de bienes jurídicos con protección propiamente constitucional y cuyo contenido es claramente inmaterial. Por vía de interpretación, se puede concluir sin forzar las normas que el uso ilícito de una marca puede comprometer el buen nombre del empresario titular de su registro y, por supuesto, su propia honra, que se traduce en la noción de buen crédito mercantil. En contraste, en la Unión Europea, la inclusión del daño inmaterial expresamente prevista en la norma. El artículo 13, parágrafo 1 de la Directiva 2004/48 dispone que las autoridades judiciales tendrán en cuenta todos los aspectos pertinentes para determinar los daños y perjuicios, incluso elementos distintos de los factores económicos, tales como el daño moral causado por la infracción al titular del derecho. La apreciación del daño moral puede parecer inapropiado a una materia que reviste un carácter económico evidente. Sin embargo, la imagen de la marca no es únicamente comercial. El desprestigio de los productos ofrecidos por el titular, la degradación de la imagen de la marca, la vulgarización de la fuerza distintiva del signo y la afectación de la reputación del titular son daños inmateriales que merecen ser reparados. El sufrimiento moral del titular del derecho marcario puede también resultar de la dilapidación ilícita del tiempo, de la energía, de la pasión que fueron invertidos en la construcción de la marca. Realmente, el daño inmaterial podría considerarse incluso más importante que el daño patrimonial. La infracción desprecia de manera irreversible a la marca, ocasionando que pierda su capacidad distintiva y su poder de atracción frente al consumidor. En un mundo lleno de productos y servicios iguales, la distintividad de la marca se convierte en el activo más importante de la empresa y su afectación resulta ser de mucha mayor gravedad que lo que hubiera podido perder por ventas no realizadas o regalías no cobradas. Ahora bien, el daño inmaterial no se refiere exclusivamente a sufrimientos morales experimentados por las personas naturales. Hace ya varios años que el Consejo de Estado colombiano acepta su aplicación a personas jurídicas, principales titulares de los derechos de propiedad industrial. La jurisprudencia europea admite igualmente la existencia de un perjuicio moral sufrido por la persona jurídica, sin necesidad de referirse al sufrimiento experimentado por sus miembros o directivos. Las empresas titulares de registros marcarios, al igual que las personas naturales, sufren del desprestigio y afectación de la reputación y notoriedad de sus marcas, pero también por las perturbaciones causadas en la gestión de la empresa, aflicciones que el infractor tiene que reparar. Teniendo en cuenta que no es posible restaurar la situación afectiva de la víctima existente antes del agravio, la indemnización de los daños inmateriales sufridos por el titular del derecho marcario no tiene un carácter reparatorio, sino que se trata de una medida de carácter meramente compensatorio. En efecto,
Como una indemnización pecuniaria no permite remediar la reputación dañada, la indemnización tiene entonces una función de compensación por la afectación del derecho que ofrece al titular un justo enriquecimiento patrimonial que viene a mitigar la aflicción causada. Si se logra establecer probatoriamente la existencia del daño inmaterial, el problema neurálgico radica en definir el quantum en el que se habría de expresar la compensación. Sobre el particular, el Consejo de Estado colombiano ha considerado como tope sugerido a la compensación el equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales. Vale advertir que el riesgo de que los jueces indemnicen doblemente al titular del derecho afectado, reparando a título del daño inmaterial un perjuicio económico ya considerado y reparado bajo el título del daño emergente. Por ejemplo, la pérdida de valor del activo intangible como consecuencia de la banalización de la marca por el comportamiento infractor podría considerarse como un daño emergente o un daño inmaterial. Si se requiere la mayor prudencia en el manejo de este concepto de daño, se trata, sin embargo, de una herramienta valiosa para garantizar que la indemnización repare y compense la afectación en su justa medida y permita disuadir futuros comportamientos infractores. En conclusión, la evolución observada en la norma, la jurisprudencia y la doctrina, tanto colombianas como francesas y europeas, se caracteriza por un alejamiento del sistema tradicional de responsabilidad civil. Podemos hablar de un régimen sui generis de responsabilidad adaptado a las especificidades de la propiedad industrial que integra mecanismos específicos de ruptura frente al régimen tradicional. Las herramientas expuestas representan una evolución que sin duda permite una reparación más coherente con la realidad económica e invertir la tendencia a través de medidas disuasivas para potenciar infractores. Muchas gracias.